Conduje 14 horas para ver a mi nieta por primera vez. En la sala de maternidad, mi yerno me recibió con estas palabras: «Viejo, mi esposa solo quiere ver a su verdadera familia. Para nosotros tú no eres nadie, perdedor». Me fui sin decir una palabra. 2 días después, me llamó: «Papá, necesitamos urgentemente $5,000 para el parto. ¿Ayudarás a la familia?». Respiré hondo y respondí: «Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas». La lupa captó la luz de la lámpara en el ángulo perfecto, haciendo que la diminuta estampilla de la Exposición Colombina de 1893 se convirtiera en un pequeño mundo lleno de detalles. Estaba examinando las perforaciones, perfectamente intactas, lo que hacía que ese ejemplar valiera considerablemente más de lo que sugería el catálogo. Cuando sonó mi teléfono, el auricular de estilo rotatorio se sintió pesado en mi mano. Una reliquia, igual que yo. «Papá, soy yo». Dejé la lupa. Mi hija, Inés, no había llamado en 2 meses. Su voz tenía ese temblor particular que recordaba de su infancia. Ese que precedía a las lágrimas. ¿Podemos ir ahora mismo?», preguntó. «Es urgente». 20 minutos después, estaban en mi puerta. Mi hija lucía como si hubiera envejecido 5 años desde Navidad. Los ojos de mi yerno, Sidney, estaban enrojecidos. Su camisa, habitualmente impecable, arrugada. Algo los había quebrado. «Pasen», dije, haciéndome a un lado. No se sentaron. Sidney caminaba de un lado a otro por mi pequeño salón mientras Inés se quedaba quieta cerca de la puerta, mirando la alfombra. El silencio se estiró hasta hacerse insoportable. «¿Qué ha pasado?». La voz de Sidney se quebró. «Los médicos dijeron etapa 3. Pancreático. Me quedan quizá 6 meses sin un tratamiento agresivo». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Había visto a mi esposa, Margarita, deteriorarse por el cáncer hace 15 años. Sabía exactamente lo que esas palabras significaban. «El protocolo experimental en Johns Hopkins es mi única oportunidad real», continuó Sidney, sacando papeles de su chaqueta con manos temblorosas. «Pero no está cubierto. 150.000 solo para empezar. Cirugía y rehabilitación, otros 100.000. El seguro solo cubrirá 50. Me mostró documentos, membretes médicos, planes de tratamiento, desgloses de costos. Pasaron demasiado rápido entre sus dedos temblorosos, pero vi suficiente. Johns Hopkins, etapa 3, experimental. Inés finalmente se movió, cruzando hacia mí y tomando mis manos. Las tenía heladas. «Papá, siempre dijiste que la familia va primero. Lo dijiste cuando mamá estaba enferma». Sus ojos se llenaron. «Sé que no hemos estado cerca últimamente, y eso es culpa mía. Pero Sidney es mi familia ahora. No puedo perderlo. Hemos intentado todo, tarjetas al máximo, pedimos ayuda a sus padres, tú eres nuestra última esperanza». Recordé a Inés con 8 años, llorando después de caerse de la bicicleta. Le había vendado la rodilla y prometido que siempre la protegería. Ese instinto nunca desapareció, por mucho que creciera. «Por supuesto que los ayudaré», dije, con la garganta apretada. «No tienen ni que pedirlo. Lo que sea necesario. Sidney es familia. Resolveremos esto juntos». Sidney exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire durante horas. «Necesitamos solicitar un préstamo médico», dijo. «El banco nos dijo que con tu historial crediticio, si tú firmas como aval, podremos ser aprobados rápido. El tiempo importa. Cada semana cuenta. Haré más que avalar», le dije. «Pónganlo a mi nombre. No me importa. Lo mío es de ustedes». Inés se apoyó entonces en mi hombro, dejando caer su cabeza. Abracé a mi hija y vi a Sidney cerrar los ojos con algo que parecía un alivio profundo. Tal vez demasiado alivio, pero aparté el pensamiento. El hombre acababa de recibir una sentencia de muerte.
Era normal que estuviera abrumado. Programamos la cita en el banco para el martes siguiente. La anoté en mi libreta. Banco First National de Miami, 10 de la mañana, solicitud de préstamo. Mi letra parecía firme. Mi mano había temblado. Se fueron rápido después de eso. Sidney mencionó citas médicas y planes de tratamiento. Me quedé en la puerta viendo su coche alejarse. Él conducía. A través del parabrisas lo vi decirle algo a Inés y su expresión cambió. Seguía tenso, pero distinto, más ligero, de alguna manera. Dentro de mi apartamento, el álbum de estampillas seguía abierto sobre la mesa. La estampilla de la exposición colombina me miraba, un pequeño barco navegando hacia una costa desconocida. Tomé los papeles que Sidney me había mostrado para revisarlos con más detalle. El logo de Johns Hopkins parecía ligeramente extraño. Tal vez un tono de azul incorrecto. Lo levanté hacia la luz, entornando los ojos. La calidad del papel se sentía delgada, pero quizá eran simples impresiones del portal del paciente. Ahora todo era digital, nada como los membretes nítidos de los oncólogos de Margarita hace tantos años. Dejé los papeles y volví a mis estampillas, pero la paz de la tarde había desaparecido. Algo me inquietaba, una sensación de desajuste que no sabía nombrar. El alivio de Sidney había sido desproporcionado, sus hombros cayendo en cuanto acepté ayudar. ¿Pero qué sabía yo? El hombre se estaba ahogando y yo le había lanzado una cuerda. Cualquiera se vería aliviado. Cerré el álbum y apagué la lámpara, pero el sueño tardó en llegar. En la oscuridad veía el rostro de Inés, no como hoy, sino como el día de su boda hace 3 años, radiante mientras prometía amar a Sidney en la salud y en la enfermedad. La había acompañado por el pasillo creyendo que había encontrado a alguien digno de ella. Ahora ese hombre estaba muriendo, y yo tenía el poder de salvarlo. El pensamiento debería haberme dado consuelo. En cambio, me dejó mirando el techo hasta el amanecer, preguntándome por qué mi hija había tardado 2 meses en llamar, y por qué no me había mirado a los ojos ni una sola vez. Llegué al banco 15 minutos antes, con mi libreta bajo el brazo y las preguntas que había preparado la noche anterior. ¿Cómo funcionaría exactamente el préstamo? ¿Cuáles eran los términos de pago? ¿Podían aplazarse los pagos durante el tratamiento? Había escrito 7 preguntas con letra clara. No hice ni una sola. Inés y Sidney entraron corriendo a las 10:17, ambos sin aliento. Sidney se acercó de inmediato al escritorio de la oficial de crédito, apenas reconociendo mi presencia. «Perdón por el retraso», le dijo a la joven detrás del computador. «Tráfico en la I-95. Mi suegro nos está ayudando con una emergencia médica. El tiempo es crítico. Tenemos la preaprobación de la semana pasada. Tiene toda la documentación, ¿verdad? Avancemos». La oficial, cuyo letrero decía Jessica Ramos, me miró con cierta duda. «Señor Hawkins, si toma asiento, podemos comenzar el proceso». Pero Sidney siguió de pie, colocándose junto a la pantalla. «Puedo ayudar a papá con los formularios», dijo. «Algunas preguntas son complicadas y con su audición». Mi audición estaba perfectamente bien. Abrí la boca para decirlo, pero Inés me tocó el hombro. «Está bien, papá. Sidney sabe todos los detalles médicos. Será más rápido». Así que me senté y observé a Sidney escribir mientras de vez en cuando me hacía preguntas. Dirección, se la di. Número de seguro social, lo recité. Historial laboral, le conté sobre mis 40 años en la biblioteca de la universidad, mi jubilación 3 años atrás. ¿Activos actuales?, preguntó Jessica, leyendo en su pantalla. «Papá tiene su pensión y la seguridad social», respondió Sidney antes de que yo pudiera hablar. «¿Y el apartamento está pagado?». «Le pregunté al señor Hawkins», dijo Jessica, con un tono profesionalmente neutral, pero firme. «Cierto. Sí, el apartamento está pagado», confirmé. «La pensión es de unos 3.000 al mes. El seguro social, otros 2.000.
Los dedos de Sidney volaban sobre el teclado. La expresión de Jessica permanecía cuidadosamente neutra, pero algo en su postura transmitía incomodidad. Miraba hacia mí, luego hacia Sidney, luego de vuelta a la pantalla. La impresora escupió documentos uno tras otro. Sidney los recogió y los colocó frente a mí, junto con un bolígrafo. Documentos estándar del préstamo, dijo. Firme donde están las pestañas marcadas. Me puse las gafas de lectura y empecé por la primera página. El membrete se movía frente a mis ojos. Demasiado lenguaje legal, demasiado denso. Encontré la sección adecuada. Monto principal, $700.000. Mi mano se congeló. Espera, aquí dice 700.000. Pensé que necesitaban 250.000 para el tratamiento. Sidney no vaciló ni un segundo. Esa es la línea de crédito aprobada. Piénsalo como el límite de una tarjeta. Que esté disponible no significa que vayamos a usarlo todo. El banco exige montos altos para préstamos médicos, para cubrir complicaciones potenciales. Solo retiraremos lo que cueste realmente el tratamiento. Parecía lógico, supongo. Busqué la mirada de Inés para confirmar, pero ella estaba mirando fijamente la pared, con la mandíbula apretada. Señor Hawkins, dijo Jessica, mirándome fijamente, usted entiende que este préstamo está a su nombre y que es completamente responsable del pago, sin importar cómo se usen los fondos, ¿correcto? Sí, entiendo. Es para el tratamiento oncológico de mi yerno. Ella hizo una pausa. Y ha revisado los términos. La tasa de interés es de 6.8% sobre la cantidad total. 6.8 me pareció alto, pero ¿qué sabía yo sobre préstamos médicos? Asentí. Sidney revisó su reloj. Necesitamos terminar esto. Los médicos están coordinando con Baltimore. Tomé el bolígrafo. Se sentía más pesado de lo normal. Página tras página, firmé mi nombre. Baldo Hawkins. Baldo Hawkins. Baldo Hawkins. 12 veces en total. En la página 7, intenté leer una cláusula sobre la distribución de los fondos, pero el teléfono de Sidney sonó. Es el oncólogo, dijo con urgencia. Tengo que atender. Se apartó, hablando en voz baja, con un tono grave. No logré entender las palabras. Inés se inclinó hacia mí y me apretó el hombro. Gracias por salvarlo, susurró. Firmé el resto sin leer. ¿Qué otra opción tenía? Mi yerno estaba muriendo. Jessica imprimió un documento final, me pidió iniciales y luego me entregó un sobregrueso. Sus copias. Revíselo todo con calma en casa. Tenemos que irnos, dijo Inés, ya de pie. El doctor está coordinando con Baltimore. Te llamaré cuando lleguemos, te lo prometo. Gracias, papá. Estás salvando su vida. Conduzcan con cuidado, logré responder. Dile a Sidney que estoy pensando en él. Te quiero. Yo también te quiero. Ya se alejaba. La mano de Sidney en su espalda, guiándola hacia la salida. Me quedé allí, sosteniendo el sobre, mientras desaparecían entre las puertas de cristal. Jessica los observó irse, con una expresión difícil de descifrar. ¿Necesita algo más, señor Hawkins? Preguntó en voz baja. Negué con la cabeza y me marché. De regreso a casa, extendí los documentos sobre la mesa de la cocina. El lenguaje legal era impenetrable, whereas y hereinafter y covenant tor y pa. Encontré la sección titulada Propósito del préstamo y leí, gastos médicos relacionados con tratamiento contra el cáncer. Llamé al celular de Inés. Sonó 6 veces y se fue al buzón. Cariño, soy papá. Solo quería asegurarme de que ya van en camino. Llámame cuando puedas. Intenté otra vez 1 hora después. Igual, buzón. A las 3 de la tarde envié un mensaje, pensando en ustedes. Avísenme cuando lleguen bien. Sin respuesta. Recordé una conversación de la recepción de la boda de Inés.
El padre de Sidney, Irving, había hecho un comentario despectivo sobre mi anticuado hobby de estampillas. Su madre, Eva, había sonreído tenso y cambiado de tema. Me había sentido como un intruso en la boda de mi propia hija, tolerado, pero no bienvenido. El álbum de estampillas seguía en el estante, donde lo había dejado, pero no pude obligarme a abrirlo. En cambio, me quedé mirando el teléfono, deseando que sonara. A las 7 de la noche, busqué en Internet el programa de cáncer pancreático de Johns Hopkins, pensando en enviarles palabras de ánimo. El sitio web era profesional, lleno de estadísticas y opciones de tratamiento. Todo parecía legítimo, pero Inés seguía sin llamar. Tomé nuevamente los papeles del préstamo y me obligué a leer con atención. La página 9 mencionaba un calendario de desembolso. Los fondos serían liberados en 3 días hábiles a una cuenta terminada en 7834. No reconocí ese número. Intenté llamar otra vez. Buzón. La noche cayó. Mi apartamento se oscureció a mi alrededor, pero no encendí ninguna luz. Solo me quedé sentado con el teléfono en una mano y esos papeles en la otra, viendo cómo los números se desdibujaban mientras una certeza fría se asentaba en mi pecho. Algo estaba muy mal. 3 días de silencio finalmente me quebraron. Conduje hasta la oficina de Maxwell Chin, en la avenida Bickle. Los documentos del préstamo iban en una carpeta en el asiento del pasajero. Maxwell y yo nos conocíamos desde hacía 30 años. Yo le había referido clientes adinerados cuando él construía su práctica inmobiliaria, en los tiempos en que yo aún intermediaba obras de arte para coleccionistas que poseían Picassos. Su recepcionista me reconoció de inmediato. Señor Hawkins, ha pasado demasiado tiempo. Maxwell salió de su oficina antes de que pudiera sentarme. Seguía igual, traje impecable, gafas colgadas en una cadena, esa mirada penetrante que tantas veces había usado en los tribunales. Cuando vio mi rostro, su sonrisa desapareció. Baldo, ¿qué ocurre? Le entregué la carpeta sin decir una palabra. La leyó de pie, pasando las páginas cada vez más rápido. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus nudillos se volvían blancos sujetando los papeles. ¿Tu propia hija? Me miró, genuinamente horrorizado. Baldo, esto es fraude criminal de manual. Solicitud de préstamo falseada, tergiversación del propósito, posible falsificación. Podrían darle entre 5 y 10 años en una prisión federal. Lo sé, respondí. Mi voz se mantuvo firme, para mi sorpresa. Por eso vine a ti y no a la policía. Necesito un enfoque distinto. Maxwell me estudió por encima de las gafas. Quieres justicia, no venganza. Pero quieres que lo sientan. No quiero que ella vaya a prisión, dije. Quiero que entienda lo que hizo. Él sonrió entonces, y no fue una sonrisa agradable. Entonces, vamos a educarlos sistemáticamente. Ese mismo día contraté a un investigador privado, Robert Sterling, otro viejo conocido, exagente del FBI, ahora dedicado a investigaciones corporativas. Le entregué todo, el nombre de Sidney, su dirección, la información de Irving y Eva. 2 semanas después, me entregó un dossier que me revolvió el estómago. Sidney y mi hija, Inés, debían $235.000 en deudas combinadas, tarjetas, préstamos de auto, préstamos personales de prestamistas depredadores. Irving Dunn había perdido $800.000 en inversiones fallidas en 2023 y debía $340.000 a varios acreedores. Su casa estaba a punto de ser embargada. La vivienda en Alhambra Circle, número 456, había sido comprada con mi préstamo de $700.000 para Irving y Eva. Pero lo peor fue la grabación de audio. Robert la había obtenido legalmente, mediante una escucha autorizada gracias a mis derechos como titular del préstamo. Me senté en mi apartamento, con la luz del atardecer desvaneciéndose por la ventana, y presioné reproducir. La voz de Sidney sonó clara y fría. Tu padre no logró nada en su vida. Colecciona estampillas en ese apartamento deprimente. Casi tiene 70 años y no tiene nada que mostrar.
Al menos ahora puede ser útil. Firmar unos papeles. Darnos un nuevo comienzo. La voz de Inés, débil. Sidney, eso es cruel. Sigue siendo mi papá. ¿El mismo que ignora tus llamadas? ¿El que nunca ayudó con la boda? Está desconectado de la vida. Esto no le duele. Ni siquiera entiende lo que significan $700,000. Detuve la grabación. Mis manos no temblaban. Eso también me sorprendió. Fui hasta mi archivador y abrí el cajón inferior. Dentro había una libreta de contactos encuadernada en cuero, de mis días en el mundo del arte, desde 1985 hasta 2020. Pasé las páginas. Nombres de curadores de museos, directivos de casas de subastas, inversionistas inmobiliarios, gente que alguna vez me confió millones de dólares. Tomé mi teléfono y llamé de nuevo a Maxwell. Piensan que soy un fracasado que desperdicia aire, le dije. Creen que no entiendo el dinero. No tienen idea de quién soy realmente. Entonces eduquémoslos, respondió Maxwell con una satisfacción evidente. Necesitaré todos tus estados financieros. Todo. Esa noche abrí mi caja fuerte personal. Dentro había documentos que no veía desde hacía años. Papeles de la venta de mi negocio en 2020, mostrando 3.8 millones en ingresos, portafolios de inversión inmobiliaria valorados en 1.2 millones, tasaciones de mi colección filatélica por 400.000. Había pasado 35 años construyendo una reputación en el mundo del arte. Había trabajado con coleccionistas que poseían Rothkos y Vermeers. Había intermediado acuerdos millonarios. Después de que Margarita murió, elegí vivir discretamente en un apartamento modesto, viajar de vez en cuando, disfrutar mis estampillas y hacer voluntariado en la biblioteca. Eso era sabiduría, no debilidad. Una elección, no un fracaso. Ellos confundieron humildad con impotencia. Ese fue su primer error. 2 días después llegaron las fotos de vigilancia. Inés y Sidney comprando muebles italianos en Coral Gables. Irving y Eva recibiendo camiones de entrega en la casa de Alhambra Circle. Sidney y sus padres brindando con champaña en el patio trasero. En una foto, Inés estaba sola en la cocina nueva, mirando su teléfono. Por un instante me pregunté si estaría pensando en llamarme. Entonces apareció Sidney a su lado, y ella guardó el teléfono. Extendí las fotos sobre mi mesa y las estudié metódicamente. Esto ya no era emocional. Era estrategia. Esa noche, Maxwell llamó. He identificado varias vías, me explicó. La solicitud del préstamo decía gastos médicos. Eso es una tergiversación material. Los fondos se usaron para comprar una propiedad para terceros. Eso viola los términos del préstamo. Si demostramos que Irving y Eva sabían de la falsificación, se convierten en CEO conspiradores. ¿Puedes probar que lo sabían? Ahí entra tu amigo investigador. Mensajes de texto, correos, llamadas grabadas. Construiremos un caso irrefutable. Luego nos acercamos al banco con una propuesta. Recordé cuando le enseñé arte a Inés con 10 años, en un museo, explicándole cómo identificar calidad en una pintura. El valor no siempre es evidente, le había dicho. Hace falta un ojo entrenado para verlo. Había olvidado esa lección. Me juzgó por la apariencia superficial de mi departamento modesto en lugar de por la sustancia que había detrás. Ese fue su segundo error. A inicios de mayo, tenía el panorama completo. Sidney necesitaba desesperadamente impresionar a sus padres, especialmente a Eva, quien lo llamaba fracasado y lo comparaba con los hijos exitosos de sus amigas. Comprarles una casa era su gran gesto, su prueba de valía. A través de mis antiguos contactos comerciales, supe que las deudas privadas de Sidney podían comprarse con descuento. Hice consultas discretas con compradores de deuda. En una semana, adquirí $67,000 de deuda de Sidney por 42.000. 60 centavos por dólar. Los acreedores estaban felices de deshacerse de préstamos morosos.
Sidney no tenía idea de quién controlaba ahora las cuerdas de su ahogo financiero. Un miércoles por la tarde, estaba en la oficina de Maxwell revisando documentos. La belleza de este enfoque, explicó Maxwell, es que el banco se convierte en tu aliado. Violaron sus propios estándares de aprobación. Están expuestos a escrutinio regulatorio. Pero si tú asumes el préstamo y tomas la propiedad, su problema desaparece. Y Irving y Eva pierden la casa, dije. La misma que creían que Sidney les compró, asintió Maxwell, sonriendo. La casa se adquirió con fondos obtenidos mediante fraude. El título está contaminado. Cuando probemos que Irving y Eva sabían del fraude, y lo probaremos, no podrán reclamar estatus de compradores inocentes. Miré por la ventana hacia la avenida Bickle, con sus torres relucientes y calles activas. Había vivido en esa ciudad 40 años, construido una carrera, criado a una hija, enterrado a una esposa. Había elegido una jubilación tranquila, no porque hubiera fracasado, sino porque había tenido éxito suficiente para permitirme paz. Ellos confundieron esa paz con derrota. Ese fue su error final. Presenta la demanda, le dije a Maxwell. Mostrémosles lo que realmente logré en mi vida. Esa noche, Robert Sterling llamó con un detalle más. Están planeando una fiesta de inauguración para el 20 de julio. Catering, una banda de jazz en vivo, lista de 50 personas. Antiguos socios de negocios de Irving, vecinos de sus días de club campestre. Tomé mi calendario y rodeé la fecha con un marcador rojo. Luego me permití una sonrisa fría. La fiesta sería perfecta. Maxwell presentó la demanda ante First National Bank un lunes por la mañana. Mi único hijo vendió mi casa por $600,000 y me envió a un asilo sin mi consentimiento. Desperté en una habitación desconocida, sin recordar cómo había llegado allí. Y solo la enfermera me dijo que había sido traído hacía 4 días. Él creyó que se había deshecho del problema. En realidad, convertí su crimen en su peor pesadilla. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El techo era blanco. Un blanco incorrecto. No el blanco de mi dormitorio, ese con las manchas de agua con forma de Florida. Este era blanco de hospital, blanco estéril, del tipo que grita institución. Intenté levantar la cabeza. Pesas de plomo me presionaban las sienes. La boca me sabía a algodón y óxido. La niebla en mi cerebro se sentía espesa, densa, equivocada. Pero bajo esa niebla, algo agudo permanecía. Esa parte de mí empezó a catalogar. Habitación desconocida. Equipos médicos zumbando detrás de mí. Una manta delgada que no era mía. Luz de la mañana filtrándose por persianas verticales que jamás había visto. ¿Dónde estaba? La puerta se abrió. Una mujer con un uniforme azul marino entró, portapapeles en mano, sonrisa profesional perfectamente colocada. 40 y tantos, cabello castaño rojizo recogido, ojos cansados de ver a demasiadas personas mayores confundidas. Señor Hunt, está despierto. Buenos días. Su voz tenía esa suavidad modulada que se usa con niños o pacientes con deterioro. Soy Esther Morrison, directora del centro Golden Years Living. ¿Cómo se siente? ¿Confundido? Mi voz salió áspera. ¿Qué centro? La sonrisa de Esther titubeó. Acercó una silla y se sentó con la facilidad de quien repite ese gesto decenas de veces al día. Está en nuestro centro de vida asistida en Orange Grove Boulevard, en Pasadena. Su hijo Warren lo trajo hace 4 días. Ha estado descansando desde entonces. 4 días. Las palabras cayeron como agua helada. Warren me trajo aquí. ¿Por qué haría eso? Su hijo estaba muy preocupado, señor Hunt. La demencia progresiva había avanzado hasta un punto en que consideró que necesitaba atención profesional. Consultó su portapapeles. Para su propia seguridad. ¿Demencia? Miré fijamente a Esther Morrison, mi mente atravesando la niebla como un cuchillo. Me puse a prueba.
Mi dirección era 1247 East Avenue, Pasadena, California 91103. Número de teléfono 626-55147. Cuenta bancaria en First California. Empezaba con 4718. Había hecho 3 operaciones bursátiles el martes pasado. Vendí Microsoft a 412. Compré Tesla a 187. Moví 5.000 abonos. Ayer fue. No, espera. ¿Qué día fue ayer? La niebla se espesaba sobre los días recientes. Todo lo anterior estaba completamente claro. ¿Qué problemas de memoria específicos describió Warren? Pregunté con voz nivelada. Voz de abogado. Décadas de consultoría financiera me habían enseñado a no mostrar pánico. Olvidar citas, dejar la estufa encendida, perderse, confundir rutas conocidas, respondió con expresión compasiva. Estas cosas ocurren, señor Hunt. No hay vergüenza en necesitar ayuda. Jamás había olvidado una cita en mi vida. No cocinaba lo suficiente como para dejar una estufa encendida. Y podría conducir a mi oficina con los ojos cerrados después de 45 años. Quisiera ver los documentos de admisión, dije. Algo cruzó fugazmente el rostro de Esther. Por supuesto, puedo traerlos. Señor Hunt, ¿hay alguien a quien quiera que llame? Solo los documentos. Cuando se fue, me quedé quieto y recordé. 3 meses atrás. Warren frente a mí en Celestinos, ese restaurante italiano que decía amar. Mi nuera Clara a su lado, ojos rojos de llorar, sus manos entrelazadas sobre el mantel como si se estuvieran hundiendo. Papá, necesitamos ayuda, había dicho Warren con la voz quebrada. Problemas financieros, gastos inesperados, cuestiones de impuestos, malas inversiones. Necesito $15,000 temporalmente. Te los pagaré en 60 días. Clara le apretó la mano. Lamentamos pedir esto, pero eres la única persona a la que podemos acudir. Había firmado el cheque antes de que llegara el postre. Mi único hijo, desesperado. ¿Qué más podía hacer un padre? Warren me había abrazado fuerte, su corazón martillando. Gracias, papá. Nunca olvidaré esto. El recuerdo se desvaneció justo cuando Esther regresó con una carpeta manila. La abrí. Formularios de admisión. Evaluación médica del Dr. Richard Sanderson, nombre que jamás había escuchado. Prueba cognitiva mostrando deterioro significativo. Poder notarial otorgando a Warren autoridad sobre mis decisiones médicas. Y allí, al final, mi firma. Excepto que no era mi firma. Había pasado 45 años examinando documentos financieros de clientes de Beverly Hills, detectando firmas falsas en prenupciales, encontrando dinero oculto en divorcios. Conocía las firmas como un joyero conoce los diamantes. Ese garabato torpe ni siquiera se acercaba. La L de Lehman estaba inclinada en dirección incorrecta. La H de Hunt tenía un bucle que jamás había hecho. Alguien había visto mi firma en algún documento, probablemente ese cheque, y había intentado copiarla torpemente. Mis manos no temblaron. Mi voz permaneció firme. Esta no es mi firma. Esther se inclinó para examinar el documento. Su frente se frunció. Señor Hunt, yo. Puedo enumerarle cada decisión financiera que he tomado en el último año, la interrumpí. Cada operación, cada moneda que he comprado. Eso no es demencia, señora Morrison. Y esto, levanté el documento falsificado, es fraude. Pero mi mente ya corría más rápido que el shock. Esto no era descuido. No era preocupación mal entendida. Warren no había entrado en pánico. Lo había planificado. Me había drogado. Sí. Ahora lo recordaba. Ese café que Warren me llevó 3 días antes de perder la noción del tiempo. El sueño abrumador. Había falsificado documentos. Me había arrojado a una institución con un diagnóstico falso. Robo calculado. Warren Hunt acababa de cometer el error más grande de su vida.
El hombre al que había drogado y abandonado no era un padre anciano indefenso. Era alguien que había pasado décadas enseñando a gente adinerada a ocultar activos, detectar fraudes y seguir rastros financieros donde otros no podían. Warren iba a descubrir exactamente de quién había robado. La firma falsificada me miraba desde el papel, insultante en su incompetencia. Yo le enseñé a Warren a escribir su nombre cuando tenía 5 años, guiando con paciencia su pequeña mano sobre el papel rayado. Ahora me pagaba ese esfuerzo imitando grotescamente el mío. Señora Morrison, dije con calma medida. Necesito usar un teléfono de inmediato. Esther permaneció allí, irradiando incertidumbre. Comprendía que algo en mi admisión no encajaba, pero el protocolo y la responsabilidad legal seguramente le gritaban instrucciones contradictorias. Señor Hunt, quizá deberíamos contactar primero al Dr. Sanderson. El teléfono ahora, a menos que quiera explicarle a un juez por qué impidió que un hombre retenido ilegalmente se comunicara con su abogado. Un hombre de 67 años, ordinario, en un apartamento ordinario. Nada especial. Nada amenazante. Confundieron el barco con la estampilla. Vieron la superficie. Ignoraron el tesoro. El sábado no podía llegar lo suficientemente rápido. El Lincoln Town Car negro aguardaba a una cuadra del 456 de Alhambra Circle. Con mis binoculares observé llegar a los invitados en autos lujosos. A los meseros entrando con bandejas de champaña. A la banda de jazz instalándose en el patio trasero. 30 minutos de observación. Aproximadamente 50 personas. Perfecto. Tom Bradford estaba sentado a mi lado, en su traje Armani negro, con una carpeta de cuero sobre las piernas. Revisó su reloj. 4:15. ¿Listo? Bajé los binoculares. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Maxwell confirmando que los documentos de propiedad habían sido archivados y registrados en el condado de Miami-Dade a las 3 en punto. Todo legal. Todo finalizado. Procedamos, dije. El automóvil avanzó hacia la entrada circular a las 3:45 exactas. Salí con calma, ajustando mi traje gris carbón. Tom me siguió con su maletín, encarnando a la perfección a un alto funcionario corporativo. A través de las ventanas vi a Irving gesticulando animadamente ante un pequeño grupo, seguramente presumiendo sus inteligentes inversiones. Fue Sidney quien nos vio primero. Vi su rostro a través del cristal. Confusión, luego reconocimiento y finalmente pánico absoluto. Agarró el brazo de Inés y señaló la puerta. Ella se giró, me vio y se quedó congelada. Subí los escalones principales con una calma estudiada. Años de negociación con coleccionistas de arte adinerados me habían enseñado el poder del movimiento controlado. Nunca apresurarse. Dejar que los demás reaccionen. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Mi hija se quedó allí, con una sonrisa falsa formándose en su rostro, intentando desesperadamente controlar la situación antes de que se desbordara. Papá, su voz subió un tono. ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste? Es decir, ¿quién te invitó? Esta es una fiesta privada. Metí la mano en mi chaqueta con deliberada lentitud. Dejé que el momento creciera. ¿Cómo llegué aquí? Saqué un llavero y lo levanté para que la luz resaltara el metal. Excelente pregunta, Inés. Permíteme mostrarte. Identifiqué cada llave una por una. Entrada principal. Garaje. Puerta trasera. Estudio. Caja fuerte. Reja de la piscina. La sonrisa falsa se quebró. ¿Qué? Papá, ¿de qué estás hablando? Llegué aquí con Stas, respondí con voz calmada, casi conversacional. Mis llaves. Mis llaves de mi casa. Detrás de ella, Sidney apareció como un fantasma. El color abandonó su rostro. Agarró su brazo y murmuró, en un susurro demasiado alto para no ser escuchado. ¿Por qué tiene llaves? ¿Tú se las diste? Dijiste que te encargarías de él. Yo no le di nada. Inés estaba perdiendo la compostura.
No he hablado con él desde el banco. Los ojos de Sidney se movieron hacia Tom Bradford. Vi cómo la comprensión lo atravesaba. Ese es un administrador del banco, susurró. Es del departamento de préstamos. Los invitados ya se acercaban, oliendo el drama. La banda seguía tocando Fly Me to the Moon, creando un contraste casi absurdo. Irving Dunn empujó entre la multitud, rojo de furia. Ese hombre casi no me había reconocido en la boda de mi hija hacía 3 años. Ahora parecía dispuesto a echarme a la fuerza. No sé qué clase de payasada estás intentando, viejo, gruñó, clavando un dedo en mi pecho, pero esta es mi casa. Lárgate antes de que llame a la policía. Lo miré directamente, sin parpadear. ¿Tu casa? ¿Estás seguro de eso, Irving? Seguro. Estoy parado en ella. ¿Acaso estás? Mi hijo la compró para nosotros. Ahora lárgate. ¿Tu hijo la compró? Hice una pausa. ¿Con dinero de quién exactamente? Más invitados se acercaron. Vi teléfonos saliendo de bolsos y bolsillos, grabando. El antiguo socio de negocios de Irving, un hombre al que recordaba de la boda, se abrió paso entre la multitud. Irving, ¿qué está pasando? Me dijiste que habías hecho inversiones inteligentes para pagar esta casa. Irving tartamudeó, su rostro oscureciéndose aún más. La madre de mi yerno, Eva, apareció a su lado con un vestido de Oscar de la Renta que reconocí de las fotos de vigilancia. Había cargado $2.800 por ese vestido a una tarjeta de crédito que no podía pagar. Esto no es nada, anunció Eva, su voz aguda, temblorosa. Un malentendido. Por favor, sigan disfrutando. Hice un gesto hacia mi acompañante. Permítanme presentarles a Tom Bradford, gerente senior de préstamos del First National Bank de Miami. Señor Bradford, quizás quiera explicar por qué estamos aquí. Tom abrió su portafolio con la precisión de alguien que lo había hecho 1000 veces. Señor y señora Dunn, dijo con voz firme, tengo varios documentos que deben revisarse. Esto concierne al préstamo número 7743K de 2025, emitido en marzo de este año. La voz de Sidney salió estrangulada. ¿No puede esperar? Estamos celebrando una fiesta. La expresión de Tom se mantuvo profesionalmente neutral. Me temo que no. La auditoría del banco reveló irregularidades significativas. El murmullo comenzó entonces. Conversaciones de fondo transformándose de celebración a confusión. ¿Qué está pasando en la puerta? ¿Ese no es el papá de Inés? ¿Dijo gerente del banco? ¿Hay un problema con la casa? Entré por completo, cruzando el umbral, ocupando oficialmente el espacio. Irving intentó bloquearme, pero la presencia de Tom Bradford lo hizo vacilar. Uno no confronta físicamente a un hombre en un traje de $3.000 con documentos oficiales en mano. No con 50 testigos grabando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Maxwell. Respondí con una sola palabra. Sí. La fiesta cuidadosamente armada por Inés estaba a punto de transformarse en algo muy distinto. La banda de jazz tocó una última nota y se detuvo. El silencio repentino amplificó cada voz cerca de la entrada. Miré a mi hija. Estaba inmóvil, su sonrisa falsa completamente desmoronada. Empezaba a comprender que esto no iba a disiparse en silencio. Que yo no había venido a hacer las paces. Había venido a cobrar. La voz de Tom Bradford cortó el murmullo con autoridad profesional. Damas y caballeros, disculpen la interrupción, pero esto concierne un asunto grave de fraude bancario. La multitud se apretó aún más. Alguien apagó los altavoces del patio. En el silencio súbito, las palabras de Tom se escucharon perfectamente. El préstamo número 7743K de 2025 fue emitido por First National Bank en marzo de 2025 con el propósito declarado de cubrir gastos médicos por un total de $250.000 para tratamiento contra el cáncer. El préstamo fue emitido a nombre del señor Baldo Hawkins, señaló hacia mí. Sin embargo,
Nuestra auditoría reveló que los fondos fueron usados para comprar esta propiedad a nombre de Irving e Eva Dunn. En ningún momento se incurrió en gastos médicos. Esto constituye fraude de préstamo, un delito federal. Una mujer en la multitud preguntó: ¿entonces Sidney mintió sobre tener cáncer? Tom asintió una vez. No existe ningún registro de diagnóstico o tratamiento oncológico para el señor Sidney Dunn. La reacción corrió como un temblor por toda la reunión. Teléfonos levantados más alto. Varias personas intercambiando miradas, ya retrocediendo hacia la salida. Nadie quiere quedar asociado con fraude, especialmente uno documentado en vídeo. Di un paso adelante. Todos esos años presentando arte a coleccionistas adinerados, leyendo la energía de una sala, sabiendo cuándo hablar y qué decir. Volqué cada habilidad en ese momento. Mi hija me llamó en marzo, mi voz era firme, conversacional. Era la primera vez en 2 meses. Ella y Sidney me dijeron que él se estaba muriendo. Cáncer pancreático en etapa 3. Que necesitaba un tratamiento experimental de emergencia. Me mostraron documentos médicos. Lloraron. Suplicaron. Vi el rostro de Inés desmoronarse. Pero continué. Saqué un préstamo de $700,000 a mi nombre, destruyendo mi crédito porque creí que estaba salvando la vida de mi yerno. En el momento en que firmé, desaparecieron. No respondían llamadas. No contestaban mensajes. Mi voz endureció. Llamé al hospital Johns Hopkins, donde decían que estaba siendo tratado. No existía ningún paciente con ese nombre. No había tratamiento. No había cáncer. Solo un hombre perfectamente sano comprando una casa para sus padres. Papá, por favor, la voz de Inés se quebró. No así, no así. Me giré para mirarla directamente. ¿Quieres decir que no en público? ¿No donde la gente pueda ver lo que hiciste? Querías que yo permaneciera callado y avergonzado. Pero no soy yo quien debería sentir vergüenza. Irving intentó recuperar el control, su tono volviéndose más desesperado. Esto es una locura. Nosotros no sabíamos nada de ninguna historia médica falsa. Sidney nos compró la casa con fondos legítimos. El socio de negocios que lo había confrontado antes dio un paso adelante. Irving, el mes pasado me dijiste que hiciste inversiones inteligentes para pagar esta casa. ¿Cuál es la verdad? La boca de Irving abrió y cerró como un pez fuera del agua. Pues... Sidney manejó los detalles. Yo asumí que... En ese momento, Maxwell Chen apareció en la entrada, justo a tiempo, con su propio portafolio en la mano. Mi abogado y viejo amigo parecía salido de un anuncio de bufete. Señor Dunn, dijo Maxwell, voz suave como seda pero con filo de acero. Quizá le gustaría explicar este mensaje de texto de su hijo, fechado el 18 de marzo. Levantó su teléfono, mostrando la pantalla a los invitados cercanos. Yo no podía verlo desde mi ángulo, pero lo había leído una docena de veces durante la preparación. Papá, encontré una manera. Suegro firmará el préstamo. Diremos que es médico. Es viejo. No entenderá. El rostro de Irving pasó de rojo a blanco en cuestión de segundos. Eso está sacado de contexto, balbuceó. El contexto, respondió Maxwell con amabilidad venenosa, es conspiración para fraude, señor Dunn. Repartió documentos a varios invitados del frente, fotocopias de una línea de tiempo. En marzo, solicitud del préstamo con propósito médico. Abril, compra de la propiedad para Irving y Eva. Abril a julio, ningún contacto con Baldo a pesar del supuesto tratamiento urgente. Varias personas sacaron gafas de lectura para revisar los papeles. Maxwell siguió, hablando para toda la sala. Hoy a las 3 de la tarde, la Oficina de Registros del Condado de Miami-Dade procesó una transferencia de propiedad. La casa en 456 Alhambra Circle, comprada con fondos obtenidos fraudulentamente, ha sido transferida al señor Baldo Hawkins. La sala estalló en murmullos. El grito de Eva se impuso sobre todos. No pueden hacer esto. Vivimos aquí.
Es nuestro hogar. Maxwell apenas la miró. Señora Dunn, han vivido aquí 3 meses en una casa comprada con fondos fraudulentos. No tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad. Irving se lanzó hacia adelante, intentando arrebatar los documentos de las manos de Maxwell. 2 invitados se interpusieron, no para proteger a Maxwell, sino para ver los papeles ellos mismos. Los demandaré. Esto es robo. Esto es. Las cejas de Maxwell se elevaron con elegante ironía. ¿Con qué dinero, señor Dunn? Mis investigaciones muestran que debe $340,000. Pero adelante, consulte a un abogado. Le dirá lo mismo. Sidney se desplomó de rodillas frente a mí. Literalmente de rodillas, con las manos juntas, como suplicando por su vida. Por favor, yo no sabía que llegaría tan lejos. Solo quería que mis padres por fin me respetaran. Lo miré desde arriba. A ese hombre que había convencido a mi hija de traicionar a su propio padre. Quería su respeto, así que me usaste como herramienta. Fingiste una enfermedad terminal. Convenciste a mi hija de traicionar a su padre. Ellos iban a perderlo todo. Tenía que ayudar. ¿Tú no entiendes lo que es? ¿Que yo no lo entiendo? Lo interrumpí. Tú le dijiste a Inés que yo solo desperdicio aire. Que soy demasiado viejo para entender el dinero. El rostro de Sidney mostró auténtico shock. No sabía que yo había escuchado esas grabaciones. Yo no quise. No quisiste que me enterara. Eso es muy distinto a no haberlo querido decir. Tom Bradford sacó los documentos finales de su portafolio. Como el préstamo fue emitido a nombre del señor Hawkins y considerando el fraude documentado en su obtención, el banco acordó un arreglo de escritura en lugar de ejecución hipotecaria. El señor Hawkins liquidará la deuda. Irving e Eva Dunn deberán desocupar la propiedad. Saqué de nuevo el llavero, caminé hasta la puerta principal y la cerré con llave. Luego cerré la entrada lateral del garaje. Después, la puerta del patio trasero. Cada llave funcionó perfectamente. Prueba física de propiedad, demostrada frente a 50 testigos. Los invitados habían enmudecido. Algunos ya se marchaban, no queriendo ser asociados con aquel desastre. Otros se quedaron, teléfonos en alto, grabando cada segundo, componiendo mentalmente sus publicaciones en redes sociales. Uno de los antiguos colegas de Irving se acercó a él. «Irving, ¿es verdad? ¿Sabías del fraude?» Irving no pudo responder. Todo su cuerpo temblaba por la rabia y la humillación. En el centro de la sala, Inés seguía paralizada, lágrimas corriendo sin control por su rostro. Me miró una sola vez, con una expresión completamente devastada. Sentí que algo se torcía dentro de mí. Seguía siendo mi hija. La misma niña cuyas caídas en bicicleta había curado con vendas y abrazos. Pero ella había tomado sus decisiones. Una mujer que reconocí como colega de Inés susurró a su acompañante. «Tengo que reportar esto a Recursos Humanos. No podemos tener a alguien involucrado en fraude trabajando en la firma». La destrucción social estaba completa. La destrucción legal también lo estaba. Todo lo que había planeado durante 4 meses había encajado a la perfección. Entonces, ¿por qué me sentía tan exhausto? Uno de los invitados mayores se acercó mientras los demás salían en silencio. «Señor Hawkins, lamento que haya pasado por esto». Demostró una contención admirable. Asentí, incapaz de encontrar palabras. ¿Contención? Acababa de destruir la vida de mi hija frente a 50 personas. Justificado, sí. Legal, absolutamente necesario, probablemente. Pero mientras permanecía de pie en aquella casa que ahora era mía, viendo a Inés sollozar, a Sidney arrodillado en el suelo y a Irving lanzando amenazas vacías contra Maxwell, no sentí victoria. Solo un vacío profundo. Una familia rota más allá de toda reparación. Los invitados se marcharon en un silencio incómodo. Algunos se disculparon al pasar. La mayoría simplemente se fue rápido,
teléfonos en mano, dedos volando sobre las pantallas. Irving no se marchó. Se quedó en lo que había sido su sala, temblando de ira. ¿Crees que ganaste? Su voz se quebró. Te destruiré en los tribunales. Probaré que manipulaste toda esta situación. Eres un viejo amargado que no soporta ser irrelevante. Maxwell se interpuso entre nosotros, teléfono en la mano, listo. Señor Dunn, le aconsejo encarecidamente que no amenace a mi cliente. Estoy preparado para solicitar una orden de restricción solo con esta conversación. ¿Restringirme en mi casa? Escupió Irving. Mantuve la voz baja. No es tu casa, Irving. Nunca lo fue. La escritura lo dice. El banco lo dice. Los registros del condado lo dicen. Construiste tu celebración sobre fraude, y ahora la base se derrumbó. Irving dio un paso hacia adelante. Maxwell levantó el teléfono. Llamaré a la policía si das un paso más. Iva se desplomó sobre una silla, hiperventilando. Un vecino que se había quedado llamó al 911. La ambulancia llegó 20 minutos después. Otra capa de humillación para los Dunn. Les di 48 horas para recoger sus pertenencias. Esa misma noche comenzaron a circular los vídeos. Robert Sterling me llamó, mostrándome las publicaciones. 200.000 visualizaciones a medianoche. 500.000 a la mañana siguiente. Secciones de comentarios llenas de indignación, burla y análisis legal amateur. El concesionario donde trabajaba Sidney recibió decenas de llamadas. El perfil de LinkedIn de Inés fue bombardeado con mensajes. Los antiguos socios comerciales de Irving publicaron que siempre sospecharon algo. La destrucción digital avanzó más rápido de lo que imaginé. 2 días después, Irving y Sidney contrataron a Marcus Bitley, conocido abogado. Aparentemente habían pedido prestados $10.000 a la hermana de Eva. Bitley presentó una moción de emergencia alegando abuso a un adulto mayor, diciendo que yo había manipulado toda la situación, que había orquestado una trampa elaborada, que Irving y Eva eran compradores inocentes sin conocimiento del fraude. Maxwell me llamó a casa. Es frívola, pero debemos tomárnosla en serio. La audiencia está programada para el 29 de julio. Falta una semana. ¿Pueden ganar? No con la evidencia que tenemos, pero los jueces pueden ser impredecibles con acusaciones de abuso a mayores. Necesitamos más pruebas de que sabían del plan desde el principio. Robert Sterling las encontró 3 días después. Un hilo de correos electrónicos del 18 de marzo. Asunto, papá, el plan. Correo de Sidney a Irving, 9:47 de la noche. Me reuní con mi suegro hoy. Firmó todo. Le dije que era para mi tratamiento de cáncer. Hasta lloró. Esto los va a salvar a ti y a mamá de perder la casa. Respuesta de Irving. Por fin haces algo bien. Asegúrate de que nunca descubra la verdad. Es demasiado viejo y desconectado para causar problemas. Iva estaba copiada en el correo. Su respuesta, 3 emojis de celebración. Estaba sentado en la oficina de Maxwell leyendo los correos, manos firmes, mandíbula apretada. Lo sabían, dije. Desde el comienzo. Todos ellos. Cada uno. Maxwell tocó el documento. Esto destruye por completo su defensa. Lo presentaré mañana. Los días siguientes trajeron más noticias. El BMW de Sidney fue embargado el 23 de julio, a las 6 de la mañana. Camión de remolque, vecinos mirando. Despedido del concesionario el 24 de julio por afectar la confianza de los clientes. El empleador de Inés la llamó para una reunión con recursos humanos el 25 de julio. Ella renunció para evitar ser despedida. El arrendador les entregó un aviso de desalojo el 26 de julio. 2 meses de alquiler sin pagar. Los informes de Robert llegaban diariamente. Los leía en mi apartamento, cada uno mostrando el colapso sistemático que yo había puesto en marcha. Tarde, ese 26 de julio, conduje hasta la casa de Alhambra Circle,
mi casa ahora oficialmente registrada. Caminé por las habitaciones vacías. Irving e Eva habían retirado sus muebles esa tarde bajo la supervisión de mi cerrajero. Me paré en la sala donde los había desenmascarado y saqué mi billetera. Dentro tenía una foto de Inés a los 8 años, sonrisa chueca, sosteniendo un trofeo de béisbol. ¿Había sido necesaria la humillación pública? ¿Podría haber resuelto esto en privado? Llamé a Maxwell. ¿Teniendo dudas? Preguntó. No sobre la justicia. Ellos cometieron fraude. Pero el método, ¿podríamos haberlo manejado en privado? ¿Darles la oportunidad de arreglarlo en silencio? Baldo, tuvieron 4 meses para decir la verdad. Te ignoraron. Celebraron su fraude con una fiesta para 50 personas. Ellos eligieron el escenario público. Tú simplemente revelaste la verdad en el mismo escenario. Lo sé, me froté los ojos. Es solo que, ella sigue siendo mi hija. Lo es. Y se recuperará. Pero solo si enfrenta consecuencias reales. No la destruyes. Le enseñas. Colgué y me quedé sentado en la oscuridad, viendo las luces de los autos deslizarse por el techo. A la mañana siguiente me preparé para la corte. Revisé toda la evidencia con Maxwell, practiqué mantener la calma bajo interrogatorio, preocupado por el argumento de Bitley sobre abuso a un adulto mayor. ¿Y si el juez me veía como vengativo y no como víctima? Deja que los hechos cuenten la historia, aconsejó Maxwell. No te emociones. Solo responde con honestidad. La tarde del 28 de julio, mi teléfono vibró. Número desconocido. El mensaje decía: Papá, soy yo. Sidney se fue. Perdí todo. Sé que no merezco hablar contigo, pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento tanto. Inés. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Lo leí otra vez. Y otra vez. No respondí. Dejé el teléfono a un lado y miré hacia el horizonte de Miami, luces parpadeando en la oscuridad húmeda. Mañana sería la audiencia. Esa noche me permití sentir de lleno el peso de lo que había hecho. No solo a Sidney y a sus padres, sino a mi propia hija. Necesario, justificado, legal, pero igualmente devastador. El juzgado del condado de Miami-Dade olía a pulidor de piso y café viejo. Maxwell y yo llegamos a las 9:30 para la audiencia de las 10. Sidney, Irving y Eva estaban al otro lado del pasillo junto a su abogado, Marcus Bitley, luciendo un traje caro que gritaba desesperación. Probablemente habían pedido prestado para pagar la tarifa inicial. Inés no estaba. No sabía si eso me aliviaba o me entristecía. La jueza Patricia Morrison tomó su lugar a las 17. Unos 60 y pocos años, es fiscal, gafas colgando de una cadena. Había leído nuestros archivos, lo noté por la forma en que miró a Bitley cuando él se puso de pie. Su señoría, mis clientes son víctimas de un plan elaborado por... Señor Bitley, lo interrumpió levantando un dedo. He leído su moción. También he leído la respuesta, incluyendo los correos electrónicos donde sus clientes discuten la solicitud de préstamo fraudulenta. ¿Le gustaría explicar eso antes de que perdamos más tiempo? Bitley farfulló de todos modos, intentando sostener su argumento. 20 minutos alegando que yo había creado una trampa, que fingí ser un anciano vulnerable mientras en realidad era un sofisticado estafador, que Irving y Eva eran compradores inocentes. Cuando Maxwell se puso de pie, no argumentó. Simplemente presentó la línea de tiempo, la auditoría del banco, las llamadas sin responder a Inés, los registros médicos que demostraban que no había tratamiento oncológico y el hilo de correos. La jueza Morrison me pidió que testificara. Subí al estrado, puse la mano sobre la Biblia, solo que no había Biblia. Solo una afirmación de que diría la verdad. Las películas siempre lo muestran mal. Maxwell hizo preguntas directas. Yo respondí con la misma claridad. ¿Por qué esperó desde abril hasta julio para tomar acción? Llamé a mi hija 47 veces. Envié docenas de mensajes. Intenté entender qué había pasado.
Esperé que hubiera alguna explicación, algún error. Quise darle la oportunidad de arreglarlo en privado. ¿Ella respondió alguna vez? Ni una sola vez. Para ella yo había muerto en el momento que firmé esos papeles. Ya había cumplido mi propósito. ¿Cuál propósito? Miré a Irving y a Sidney. Ser una herramienta. Una cuenta bancaria sin sentimientos ni derechos. Creyeron que era un viejo tonto que coleccionaba estampillas en un apartamento barato, demasiado insignificante para defenderse. La jueza pidió a Maxwell que presentara el hilo de correos. Él lo leyó en voz alta. Las palabras de Sidney sobre mis lágrimas. La respuesta de Irving diciendo que yo era demasiado viejo para causar problemas. Los emojis de celebración de IVA. Vi el rostro de Irving palidecer. La jueza se quitó las gafas de lectura. Señor Bitley, he revisado todo el material presentado. Los correos de sus clientes son excepcionalmente claros. Le dije que era por mi tratamiento de cáncer. Hasta lloró. Esas son las palabras de su cliente. Explíqueme cómo esto podría ser otra cosa que fraude premeditado. Su señoría, ese mensaje está sacado de contexto. ¿Contexto? El contexto es cristalino. Sus clientes conspiraron para estafar a un hombre mayor inventando una enfermedad terminal. Lo discutieron por escrito. Celebraron su engaño. Y ahora quieren que este tribunal crea que son víctimas. Ni siquiera hizo una pausa. Moción denegada. Además, ordeno que los demandados paguen los honorarios razonables del abogado del señor Hawkins por un monto de $15,000 dentro de 30 días. Esta presentación frívola ha desperdiciado recursos judiciales. El mazo cayó. Sidney me alcanzó en el pasillo, agarrándome la manga. Por favor, ya ganaste. Tienes la casa. Nos humillaste. ¿Qué más quieres? Suéltame de las deudas. Déjanos empezar de nuevo. Retiré su mano. ¿Qué más quiero? Quiero que entiendas lo que hiciste. Convenciste a mi hija de traicionar a su propio padre. Fingiste una enfermedad terminal. Me hiciste llorar creyendo que estabas muriendo. Lo sé, lo siento. Estaba desesperado. Mis padres iban a perderlo todo. Así que decidiste que yo debía perderlo todo en su lugar. Mi crédito. Mi dignidad. Mi hija. Sidney tragó saliva. Voy a declararme en bancarrota. Perdí mi trabajo. No tengo nada. Me alejé. Entonces, por primera vez en tu vida, tienes exactamente lo que te ganaste. Al día siguiente, a través de intermediarios, le entregué a Sidney una demanda formal por los $67,000 de las deudas que había comprado. Él se declaró en bancarrota. Capítulo 7. El 2 de agosto, el síndico incautó todo, muebles, electrónicos, incluso su Rolex falso que empeñaron por $50. Los informes de Robert Sterling continuaron. Sidney trabajando turnos nocturnos en un almacén por $15 la hora. Viviendo con sus padres en la casa en proceso de ejecución. Inés desalojada el 10 de agosto, durmiendo en el sofá de una amiga, con $847 en su cuenta. Papeles de divorcio presentados el 8 de agosto. Irving me llamó el 5 de agosto. Su voz ya no tenía arrogancia. Hawkins, tenemos que hablar de hombre a hombre. Creo que ya dijimos todo lo necesario en la corte, Irving. Vamos a perder nuestra casa. La de verdad. Donde hemos vivido 30 años. La salud de Iva empeora por el estrés. ¿No hay forma de? ¿De qué? ¿De detener la ejecución causada por tu propia incompetencia financiera? Eso no tiene nada que ver conmigo, Irving. Tú podrías. Tienes millones. Podrías comprar la deuda. Podrías. Me reí. De verdad me reí. ¿Quieres que te salve después de que dijiste que yo era demasiado viejo para causar problemas? ¿Después de celebrar que me robabas? Irving, no soy tu banco. Busca tu propia salida. Estaba equivocado, en todo.
Tú no eres viejo ni inútil. Eres formidable. Eva y yo lo sentimos. Seguro que sí. Lo sienten porque los atraparon. Adiós, Irving. El 14 de agosto me reuní con Maxwell para lo que llamó nuestra última sesión. Se acabó, Baldo. Ya no tienen opciones legales. Sydney está en bancarrota. Irving e Eva perderán su casa original a finales de agosto. Inés está prácticamente sin hogar. Has ganado por completo. ¿Por qué no se siente como una victoria? Porque no eres cruel. Buscabas justicia, no destrucción. Pero la justicia por traición se ve como destrucción desde afuera. Le conté sobre el mensaje de Inés. ¿Le crees? Preguntó con cuidado. Aún no lo sé, respondí. Pero le dije que hablaríamos cuando estuviera lista para escuchar verdades difíciles. Le estás dando un camino de regreso, dijo Maxwell. Es más de lo que merece. Quizás. O quizás es lo que yo necesito. El 15 de agosto me senté en la casa de Alhambra Circle mientras el sol se ponía. 5 meses desde aquella llamada de marzo. 5 meses desde las lágrimas de mi hija y el diagnóstico falso de Sydney. Miré el mensaje de Inés del 28 de julio. Miré mi respuesta del 12 de agosto. Tenemos que hablar. No ahora, pero pronto. El teléfono sonó. Era Inés, por primera vez en 5 meses. Dejé sonar 2 veces. 3. Y contesté. Hola, Inés. Su voz era pequeña, rota. Papá, ¿puedo ir a verte? Necesito entender quién eres realmente. Una larga pausa. Afuera, las palmeras se mecían con la brisa de la tarde. Sí, respondí al fin. Ven mañana por la noche, a las 7. Y prepárate para escuchar. Colgué y me quedé mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. El día siguiente iniciaría la curación, o confirmaría que era imposible. El timbre sonó exactamente a las 7 de la tarde del 17 de agosto. Abrí la puerta y encontré a mi hija transformada. Inés había adelgazado, llevaba ropa de segunda mano que no reconocía, sin maquillaje, el cabello recogido de forma simple. Sus ojos, rojos de tanto llorar. Papá, ¿puedo pasar? Me hice a un lado sin decir palabra, la conduje a la sala, señalé una silla y me senté frente a ella, no a su lado. La distancia era deliberada. 5 minutos de silencio pesado. Dejé que creciera, que sintiera el peso de lo que había hecho. Finalmente, se quebró. Destruí mi vida, ¿verdad? Su voz temblaba. Sydney me dejó hace 2 días. Dijo que no pude controlarte. Que todo se vino abajo por mi culpa. Irving e Eva también me culpan. Dicen que traje la desgracia a su familia. No dije nada. Perdí mi trabajo, mi apartamento, mi marido y a ti. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en realidad te perdí en marzo, cuando decidí que era solo una herramienta. No una persona. No mi padre. Sus lágrimas se intensificaron. Cuando Sydney propuso lo del préstamo, dije que no. De verdad dije que no. Pero él insistió. Dijo que sus padres perderían la casa. Dijo que tú tenías dinero tirado, sin usar. Que no te afectaría porque ni siquiera entendías de finanzas. Se limpió la cara con la manga. Y entonces empecé a creerlo. Empecé a pensar que si eras un fracaso, que no habías logrado nada. Que nos debías algo. Me convertí en un monstruo, papá. Sé que no merezco perdón, pero necesitaba que supieras que lo siento. Lo siento muchísimo. La observé. El remordimiento parecía real, pero ya me habían engañado antes. Sydney dijo que dudaste. Dijo que tú de alguna forma tienes millones. Que lo ocultaste. ¿Es eso cierto? ¿Quién eres realmente, papá? Me di cuenta de que no sé nada. Guardé silencio un largo momento. Luego me puse de pie. Tienes razón.
No sabes quién soy. Pero eso es, en parte, por decisión mía. Ven. La llevé a mi estudio. Los marcos con estampillas colgaban en las paredes. Ella los había visto antes, sin realmente mirarlos. Abrí la caja fuerte en la esquina. Observó cómo sacaba documentos uno por uno. Papeles notariales de la venta de mi negocio en 2020, portafolio inmobiliario, tasaciones profesionales, fotografías. ¿Qué es todo esto? Esto es quien soy en realidad, dije mientras extendía los documentos sobre el escritorio. O más bien, quien fui en mi vida profesional. Le mostré primero los papeles de la venta del negocio. Trabajé como comerciante de arte durante 35 años. Comencé en 1985. Construí una cartera de clientes de coleccionistas. Asesoré a museos. Autenticaba piezas para casas de subastas. En 2020, vendí mi negocio por $3.800.000. Llevó la mano a la boca. Continué, sistemático y sereno. Invertí bien. Tengo propiedades de alquiler en Florida por un valor aproximado de $1.200.000. Generan ingresos pasivos de alrededor de $6.000 al mes. Tomé las tasaciones filatélicas. Mi afición peculiar. Esta colección vale cerca de $400.000. Algunas estampillas valen más que la mayoría de los coches. Finalmente, le mostré una fotografía de 1997. Yo, con un traje caro, en una inauguración del Museo Metropolitano, junto a un miembro del directorio de Savis. Este soy yo en una gala del Met. Ese hombre a mi lado fue miembro del directorio de Savis. Trabajamos juntos durante 15 años. Inés miró la fotografía, luego me miró a mí, sin palabras. ¿Por qué lo ocultaste? Me senté de nuevo. Porque el dinero cambia a la gente, Inés. Lo vi cientos de veces en mi carrera. Relaciones reales destruidas por el conocimiento de la riqueza. Amigos transformados. Familias tratando a uno como un cajero automático. Quería que mi familia, que tú y tu madre cuando vivía, me quisieran por quien soy, no por lo que tengo. Así que viví modestamente. Conducía un coche viejo. Rentaba un apartamento pequeño. Coleccionaba estampillas, un pasatiempo que muchos consideraban excéntrico. Mi voz se endureció. ¿Y sabes qué? Funcionó. Me mostró quién era la gente cuando creía que yo era ordinario. Cuando Sidney decidió que yo era un viejo inútil que desperdicia aire, reveló su carácter. Cuando tú aceptaste traicionarme, revelaste el tuyo. Fallé la prueba, susurró. Fallé en todo. Sí. Pero las pruebas pueden repetirse. Aprobarla la próxima vez depende de ti. Me incliné hacia adelante. Escucha bien esto, Inés. Aunque yo hubiera sido lo que Sidney decía, un anciano pobre con nada más que estampillas. Aún así merecía respeto. Verdad. Dignidad. Tu crimen no fue solo tomar mi dinero. Fue decidir que yo no tenía valor como ser humano. Que existía solo para servir tus fines. Que mis sentimientos, mi vida, mi autonomía, no importaban. Tomé uno de los marcos de la pared. ¿Ves estas estampillas? Lo valioso rara vez parece valioso a simple vista. Requiere sabiduría, experiencia, atención cuidadosa. Lo mismo pasa con las personas. Sidney vio a un viejo en un apartamento barato y pensó inútil. Nunca miró más allá. Nunca se preguntó si la superficie contaba toda la historia. ¿Y tú le creíste? Ella sollozaba sin control. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo arreglo esto? Me levanté, caminé hacia la ventana, observé las luces de Miami. Largo silencio. ¿Ahora? Ahora veremos si puedes reconstruirte en alguien digno de una segunda oportunidad. Vuelve en 3 días. Tendré una propuesta. La acompañé a la puerta. Se fue aturdida, casi tambaleándose. Cerré y apoyé la espalda en la puerta. Exhalé profundamente. Susurré a la casa vacía.
Espero que puedas lograrlo, cariño. De verdad lo espero. Era la primera vez que me permitía mostrar esa vulnerabilidad. Que, pese a todo, quería recuperar a mi hija, si podía ganárselo. 3 días después, Inés regresó. Puse la propuesta sobre la mesa de la cocina. Acuerdo de préstamo, contrato de alquiler, requisitos de terapia, todo documentado. He pensado cuidadosamente en lo que debe pasar ahora. Preguntaste cómo arreglar esto. La respuesta es que probablemente no puedas completamente. Pero puedes intentar convertirte en alguien mejor. Ella escuchó sin interrumpir. Esto es lo que ofrezco. Una oportunidad. Una sola. $50,000 como préstamo, no regalo, al 2% de interés. Lo devolverás cuando puedas. Comprar un apartamento pequeño donde pagarás $500 al mes. Cantidades simbólicas para recordarte que nada es gratis. Enumeré las condiciones. Terapia semanal durante 6 meses. Encontrar trabajo en un máximo de 60 días. Cualquier trabajo honesto. Presentar reportes financieros mensuales para demostrar responsabilidad. Mantenerte alejada de Sidney y su familia. Aceptar que quizá nunca vuelva a confiar plenamente en ti. Acepto, dijo con voz firme. Todo. Gracias por... No me des las gracias aún. Hazlo dentro de 5 años si de verdad cambiaste. Esto no es perdón. Es una oportunidad. Úsala bien. 4 días después, Maxwell organizó la mediación. Sidney, Irving e Eva habían aceptado emitir disculpas formales, registradas, como parte del acuerdo para evitar un proceso criminal. Habían llegado a su oficina a las 2 de la tarde. Llegué a la oficina a la 1:30. Sidney llegó con aspecto derrotado, ropa barata, pérdida de peso, ojeras profundas. Apenas podía mirarme a los ojos. Maxwell le entregó una declaración preparada. Señor Dunn, por favor, léala. Las manos de Sidney temblaban. Yo, Sidney Dunn, reconozco que en marzo de 2025 induje fraudulentamente a Baldo Hawkins a confirmar un préstamo bajo falsos pretextos. Inventé un diagnóstico de enfermedad terminal para manipular sus emociones. Desvié los fondos del préstamo destinados a tratamiento médico para comprar una propiedad en beneficio de mis padres. Su voz se quebró. Participé en una conspiración para cometer fraude. No mostré remordimiento hasta enfrentar las consecuencias. Manipulé a mi esposa para ponerla en contra de su padre. Llamé inútil al señor Hawkins cuando en realidad era un hombre exitoso. Lo subestimé por completo. Finalmente me miró. Tenías razón en todo. Lo siento. Largo silencio. Acepto tu disculpa, Sidney, respondí con tono plano. No te perdono. Aprende a vivir con tus decisiones, igual que yo vivo con las mías. Irving fue el siguiente. Había envejecido de manera dramática, su voz apenas se oía. Yo animé a mi hijo, le dije que el señor Hawkins era demasiado viejo y desconectado para causar problemas. Sabía que la historia del cáncer era falsa. Celebré cuando aprobaron el préstamo. Lo llamé inútil. Finalmente me sostuvo la mirada. Pido disculpas. Fui un necio orgulloso que destruyó a su propio hijo tratando de demostrar algo a personas que ni siquiera les importaba. Lo siento. Lo observé con detenimiento. Estás arrepentido de que te atraparan, Irving. Arrepentido de que tu plan fallara. Arrepentido de que tu casa esté en ejecución hipotecaria. Pero, ¿estás arrepentido de haberme lastimado a mí? No creo que entiendas esa parte todavía. Se desplomó interiormente. Tienes razón. No sé cómo. No soy bueno. Lo sé. Por eso no te perdono. Quizá algún día entiendas lo que realmente hiciste mal. Hasta entonces, adiós. Eva ni siquiera pudo hablar. Solo lloró y asintió. No dije nada. No había nada que responderle. Al día siguiente, Inés firmó mis documentos sin negociar nada. $50,000,
préstamo al 2% de interés. El cronograma de pagos comenzaría cuando ella estuviera empleada a tiempo completo durante 6 meses consecutivos. Esto es más que justo, papá. No se trata de justicia, respondí. Se trata de reconstruir la confianza a través de responsabilidad demostrada. Tendrás éxito o fracasarás según tus propias decisiones, no por mi apoyo. Firmó el contrato de alquiler. $500 al mes por un estudio de una habitación. Puedo manejarlo incluso con salario inicial de principiante. Tendrás que hacerlo. No voy a sostenerte. Tienes 35 años. Es hora de construir una vida basada en tu propio trabajo, no en el dinero de otros. Lo entiendo. No te fallaré esta vez. Le entregué las llaves y el cheque. Ven a tomar café el próximo domingo si quieres. Tal vez podamos empezar a reconstruir algo. Pero no será lo que teníamos. Eso se perdió para siempre. Vendí la casa de Alhambra Circle por $725,000. Pagué el préstamo del banco, quedé equilibrado financieramente, pero gané todo lo que realmente importaba. Usé parte del dinero para comprar un pequeño condominio en el centro de Miami. Vistas a la bahía, cerca del distrito cultural. Mucho más agradable que mi antiguo apartamento, pero aún modesto para mis verdaderos recursos. Un nuevo capítulo, sin máscaras. 1 de septiembre. Inés vino a tomar café a mi nuevo balcón. Comencé un nuevo trabajo ayer, dijo mirando la bahía de Biscayne. Coordinadora junior de marketing en una pequeña organización sin fines de lucro. Pagan $38,000. Es humilde, pero es honesto. El trabajo honesto es trabajo valioso. ¿Y la terapia? Difícil. La doctora Morrison me hace enfrentar cosas que preferiría evitar. Cómo permití que Sydney definiera mi valor. Cómo te juzgué usando sus estándares en lugar de los míos. Tomé mi lupa y examiné una estampilla de mi colección. ¿Sabes? Lo más valioso suele verse común a ojos inexpertos. Esta estampilla, la Penny Black, de 1840. Una de las primeras jamás producidas. Vale aproximadamente $3,000, pero parece solo un pedacito de papel viejo. No se trata solo de estampillas, ¿verdad? Sonreí ligeramente. No. Se trata de aprender a ver el valor real en los objetos y en las personas. Incluida tú misma. Te estás reconstruyendo. Eso vale más que cualquier estampilla. Un velero pasó abajo, blanco contra el agua azul. Gaviotas llamaban sobre nosotros. Conocí a alguien en el Museo Pérez la semana pasada, dije. Se llama Carmen. Es guía allí. Tenemos cena el jueves. Los ojos de Inés se abrieron con sorpresa y alegría. Papá, eso es maravilloso. Quizá. Veremos. El punto es que la vida sigue. Con o sin quienes nos lastimaron. A veces, con quienes aprenden de sus errores. Ella extendió la mano sobre la mesa. La estrechó suavemente. Se lo permití. No era perdón. No todavía. Quizá nunca del todo. Pero sí un inicio. Mirando ahora hacia atrás desde este balcón con vista a la bahía, entendí algo que pasé décadas tratando de enseñar a través de las estampillas. El verdadero valor no se trata de apariencia. Se trata de sustancia. Viví modestamente creyendo que así preservaría relaciones auténticas. En realidad, me enseñó quiénes se convierten las personas cuando creen que no tienes poder. ¿Valió la pena la lección? Aún no lo sé. Pero sí sé esto. Tengo 67 años. Y por primera vez en mucho tiempo, no estoy escondido. No estoy fingiendo ser menos de lo que soy. No estoy haciéndome pequeño para que otros se sientan grandes. Inés vino cada domingo a tomar café. Con cautela, con cuidado, probando límites, reconstruyendo confianza, una conversación honesta a la vez. No era la relación que teníamos, esa que murió en marzo cuando eligió las mentiras de Sydney sobre mi verdad. Pero quizá lo que estamos construyendo ahora sea mejor.
fundado en realidad, no en ilusión. Ayer compré una nueva estampilla para mi colección. La Inverted Jenny, de 1918. Me costó $12.000. Hace 20 años la habría escondido, avergonzado por lo que otros pensaran. Ahora la enmarqué y la colgué donde la veo cada mañana. Un recordatorio de que volar al revés, a veces, te lleva exactamente a donde necesitas estar. El sol se puso sobre el agua, pintando el cielo de naranja y dorado. Inés me preguntó la diferencia entre perforaciones y roulets. Se la expliqué con paciencia, viendo cómo se inclinaba con auténtico interés. Conversaciones reales. Relaciones verdaderas. Valor genuino reconocido al fin. No el final que imaginé en marzo, cuando las lágrimas de mi hija parecían sinceras. Pero sí un final que puedo aceptar. Quizá incluso uno que me gané. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.